Pues muy bien, vamos a iniciar esta clase. Primero, antes que nada, pues mandarles a todos un saludo, esperando que se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos y felicitarlos por estar tomando este diplomado. La verdad es que cada vez se necesitan más profesionalización y especialización en las campañas políticas y tanto en los equipos de campaña como los políticos como los consultores. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar de la planeación territorial de la campaña y les voy a compartir la presentación. Muy bien, pues vamos a hablar a partir de la planeación territorial de la campaña. Toda campaña tiene que tener un proceso de planeación, porque si no lo hacemos, pues los recursos de una campaña, que son el talento de la gente, las personas, los recursos económicos y los recursos, digamos, de apoyos que se puedan dar y otorgar, no van a ser bien dirigidos y su rentabilidad va a ser muy baja. Por eso es importante planear qué queremos lograr en una campaña, a qué público le vamos a hablar, cómo lo vamos a visitar y cómo vamos a hacer que esta base de simpatizantes que buscamos obtener en la campaña para que nos ayuden el día de la elección a votar por nosotros o a cuidar las casillas de la campaña, pues sepamos de dónde la vamos a obtener y en qué tiempo la vamos a ir trabajando. Por eso es importante mucho la planeación territorial de la campaña. Y lo primero que tiene que hacer es el análisis territorial. Todo territorio, todo terreno, digamos todo cuadrilátero, por hacerlo un símil a la lucha libre, donde vas a llevar la batalla, tienes que estudiarlo perfectamente. ¿Cuál es el perfil demográfico? Si hay gente, digamos, de dónde viene su descendencia, si hay algunas colonias especiales. Por ejemplo, hay ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez, que son ciudades que tienen mucha rotación de población o movilidad de población que viene de otros lados. Pues es importante ver, por ejemplo, dónde vive la gente. Luego hacen colonias de tijuanenses que vienen de Sonora o colonias que vienen de Veracruz, ¿no? O igual en Ciudad Juárez. En otros lados, por ejemplo, como en Chihuahua, pues hay colonias de menonitas. Entonces es importante saber el perfil demográfico de quiénes viven ahí, de qué edades, de qué tipo de, si hay una etnia o raza. Lo segundo es el nivel socioeconómico. No es lo mismo hacer propuestas en colonias de nivel socioeconómico más bajo, nivel socioeconómico medio o nivel socioeconómico más alto. Por ejemplo, en colonias o fraccionamientos de nivel socioeconómico más alto, normalmente lo que la gente pide es seguridad, más seguridad o mejor calidad de servicios. En nivel socioeconómico medio, ahí lo que piden más normalmente es mejorar la calidad de los servicios, ¿no? Y que haya acceso a ciertos temas por ejemplo, de guarderías, de acceso a apoyos o a programas del deporte, del Instituto de la Mujer, de cultura, ¿no? Y en nivel socioeconómico más bajo, pues lo que la gente pide es que les pavimenten, que haya drenaje, que haya agua. Entonces, por eso es importante saber quién vive y dónde. Si son tipos de secciones, urbana, rural o mixta, eso es importante porque, bueno, las urbanas normalmente tienen mayor acceso a servicios y las rurales, pues menos. El hábito laboral, porque para hacer las visitas tenemos que saber, oye, en esta colonia es un dormitorio porque en el día todo el mundo se va a trabajar y no hay nadie y en la tarde después no regresan. O en tal fraccionamiento colonia, en el día está personas de aseo doméstico y no están las personas que normalmente ahí habitan. Entonces, como para encuestar es importante saber todo esto. Si tienen servicios públicos, cuáles son los principales liderazgos que influyen en la sección, si hay un padre, un sacerdote, si hay algún personaje en una tienda, en alguna tienda, si hay alguien que, digamos, tiene alguna influencia porque es un líder religioso, es un líder social o político, y eso es importante. Y los índices de seguridad. Hoy en la actualidad, normalmente en todas las campañas, lo que se busca es mejorar propuestas de seguridad y economía, pero es importante ver en dónde lo principal es generar o garantizar la seguridad. Por eso es importante el análisis territorial. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer la focalización por sección electoral. Todos sabemos que la célula mínima electoral es la sección,
que normalmente se componen de al menos 750 ciudadanos, a veces un poquito más, las secciones electorales no son las casillas, hasta 750. Las secciones son de diversos tamaños, pero es el nivel más básico de las cuestiones de cómo se hace el mapa electoral. Entonces es importante tener identificada cada sección en estos niveles que les puse. ¿Qué nivel de promedio educativo, nivel económico, hábito laboral, si tiene pavimento, si tiene alumbrado, si tiene restricción de paso, agua potable, drenaje o liderazgos? Entonces, por eso les recomiendo mucho que podamos hacer un análisis y que termine el modelo en algo así como lo que les estoy mostrando. ¿Ok? Y luego está el estudio de rentabilidad electoral, que esto es, digamos, los resultados electorales de las últimas elecciones con algunas ponderaciones, ¿sí? Para saber de dónde vamos a obtener nuestra principal base de apoyo. Esto sirve para ver cuáles son las secciones donde podemos obtener más votos de acuerdo al histórico electoral, en dónde son las secciones donde con determinados candidatos nos votaron más y dónde podemos también, pues, contrarrestar o buscar votos indecisos. Para que termine en un análisis así, por ejemplo, este es el municipio de Ciudad Juárez, y aquí están los distritos locales de Ciudad Juárez, y por ejemplo, aquí estoy haciendo un análisis de rentabilidad tanto del PAN de Morena, que son las dos principales fuerzas en este municipio. Este municipio en el 2021 lo ganó Morena, pero se dan cuenta en el distrito 3, 6, 7, 9, 8 y 10, la mayor rentabilidad es de Morena, y en los distritos 4 y 5, que son más urbanos, la rentabilidad es más a favor del PAN. Tener en cuenta para este análisis de planeación territorial, pues estos tres principales elementos. Uno, el voto meta por sección, que es saber cuál es nuestra expectativa para poder obtener votos aquí. Es decir, hasta cuánto puedo aspirar por voto nosotros para en determinada sección cuál va a ser nuestro objetivo de votos. Luego, prioridad por sección, que esto tiene que ver en aquellas secciones donde ganamos, pero también que la densidad poblacional es más alta o que hay un mayor número de votos. A veces decimos, hay que ir a las secciones que normalmente ganamos, pero a veces en las secciones que perdemos, podemos perder por poco, pero la gran cantidad de votos supera a una sección que normalmente ganamos. Por eso hay que priorizar de acuerdo al número de votos y de acuerdo a si son secciones ganadas o perdidas, o secciones que siempre se ganan, o secciones que siempre se pierden, o que son switcher, que a veces ganamos, que a veces perdemos. Y los operadores seccionales también por sección, es decir, que no, a quién vamos a encargarle cada sección electoral. Lo ideal en cada proyecto político es que tengamos a un voluntario de la campaña que se haga cargo, que vive en esa sección y que se haga cargo de la sección trabajando en ella. Y trabajar quiere decir que tenga contacto con los líderes de la sección, que conozca a los vecinos, que los visite y que esté hablando de nuestro proyecto. Ahora, hay un método para calcular cómo podemos priorizar las secciones y tener los operadores, que es esto que les estoy compartiendo. ¿Cuánto es la participación ciudadana normalmente de cada elección en esa sección? Ponderar cómo nos ha ido en las elecciones, sacar los votantes que siempre van, o sea, es decir, hay un gran número de ciudadanos que sea la elección que sea intermedia, presidencial, de gobierno, siempre van. Hay un número que le llamamos de votantes flotantes, que son aquellos que van determinada suceso porque, digamos, simpatizan más con un candidato o porque les interesa más una elección presidencial o una elección de presidente municipal que la de gobernador, y entonces a veces cuando no son intermedias, cuando se cambia el ejecutivo estatal o el ejecutivo federal, salen solamente a votar ahí y no en las intermedias de diputados. Esos son los votos flotantes. A partir de ahí calcular la votación potenciales, hasta cuánto podemos nosotros obtener o cuál es el mayor número de gente que ha ido en el histórico a votar para que se establezca un porcentaje ganador, cuál es nuestro voto meta y ver cómo vamos avanzando nosotros respecto al voto meta en las visitas que le llamamos detección de simpatías o obtención de simpatías, cuánto vamos nosotros avanzando para llegar a ese voto meta que nos garantiza poder ganar. Aparte de ahí, categorizamos las secciones en donde podemos obtener más rápido los votos que necesitamos y vemos la cantidad de personas, brigadistas o voluntarios, que son los que nos tienen que visitar.
Ahora, ¿cómo diseñar un plan de trabajo? Ya que estuvimos investigando y planeando, ahora hay que hacer un plan de acción, que lo que más importante es organizar la elección. Cómo optimizamos los recursos, cómo simplificamos las tareas, cómo facilitamos la comunicación interna, de tal manera que tengamos un objetivo, digamos, político, laboral, profesional, de qué va a ser cada simpatizante o voluntario que nos esté visitando. Para esto es importante que, bueno, si quieres elaborar un plan de trabajo exitoso, primero tienes que tener la claridad de qué es lo que quieres hacer, para luego elaborar el de trabajo y tener claro que no puede faltar. Primero, tener metas bien definidas. Esto es decir, qué es lo que queremos lograr. Y entonces en el plan de trabajo, si es un plan de trabajo electoral, lo que queremos lograr es al final una gran cantidad de votos. Entonces, ante eso, debemos identificar cuántos votos por sección, cuántos votos por casilla, anotarlos y qué tenemos que hacer o a quién tenemos que traer para que se pueda lograr ese voto electoral. Después son los objetivos, es decir, tenemos una meta de obtener votos y los objetivos es, bueno, además de obtener los votos, queremos que la gente quede con simpatías reales o de apoyo o quede sensibilizada en estos temas o le quede claro que nuestra propuesta va a ser que le vaya mejor en la economía familiar. Entonces, planteas algunos objetivos estratégicos y unos específicos para acompañar la meta numérica de lo que tú quieres lograr. A partir de ahí elaboras la estrategia. Y la estrategia es, principalmente es generar los cronogramas y la metodología que vas a ocupar y que te va a llevar al éxito de los objetivos que te pusiste. Es importante que aquí, y recomiendo, tengas a gente que sepa hacer planes de trabajo y estrategia para que todas las ideas que tú traes en mente se puedan poner en blanco y negro y de esta manera puedas tú obtener esta ayuda para tener un documento de trabajo que te permita darle seguimiento con indicadores que te hagan saber si lo que estás haciendo está siendo exitoso o no. Hay que poner un tiempo límite a los planes, que normalmente es al día de la elección, pero si hay plazos que hay que cumplir, por ejemplo, en la parte electoral, pues hay que registrar los representantes de casilla, hay que registrar a los representantes generales, hay que ver en qué momento puedes estar haciendo campaña y en cuáles no, momentos de intercampaña. Por eso es importante que tengamos claridad en la parte de los tiempos límites y los plazos que tenemos para poder realizar nuestro trabajo electoral. Y finalmente, pues hay que asignar los recursos. Esto es importante porque todo plan tiene que ir acompañado y tenemos que tener claridad que en las campañas, principalmente territoriales, lo que se ocupan son recursos, recursos para que la gente se pueda mover, la gasolina, para tener las camisetas, los chalecos de las brigadas, para que tengan sus tablas con las hojas y los lápices y vayan a visitar a la gente. De tal manera que entonces las metas van acompañadas de recursos, pero eso es importante que vaya de la mano. Toda acción tiene que ir acompañada de un presupuesto para poder plantearnos los objetivos finales. Ya que tienes todo esto, tienes que definir los roles de cada miembro del equipo, saber cuál es el rol dentro del plan de, digamos, de trabajo electoral, que sepan sus tramos de controles, hasta dónde tienen que hacer, sus procesos cómo están, a quién tienen que rendirle cuentas, a quién le tienen que informar, los horarios de trabajo, si son voluntarios, pues también saber ellos la disponibilidad que tienen la gente del ejército electoral o el ejército territorial y las campañas también decirles, las campañas son totalmente verticales, es decir, no son democráticas. Una vez que hay un responsable de la campaña territorial, debe ser vertical todas las decisiones y en los roles, pues los que están como jefes de brigada o brigadistas o como reclutadores deben tener claridad de qué es lo que se busca en el perfil, a quién tienen que traer y cómo está el tema de los procesos de comunicación ante lo que se vayan encontrando en el día a día de la tierra. Es importante saber que el equipo de trabajo tenemos que incentivarlos, por eso recomiendo mucho que al equipo de trabajo territorial lo pongamos, como digo yo, lo apapachemos, que tengan reunión con el candidato o candidata, que lo conozcan, que tengan esta parte de intercambio y que se sientan parte del equipo de campaña, que se sientan que son los voceros del candidato o de la candidata para que con ese entusiasmo, con esa actitud positiva, con esa alegría puedan vender el producto que es en este caso la propuesta de campaña, la marca del partido político y por supuesto del candidato o candidata. Y después de esto, pues bueno, hay que plasmarlo
un lápiz, digamos, en blanco y negro. Hay que ponerlo por escrito para que todos tengan la claridad de qué es lo que se va a estar evaluando, cómo se va a estar haciendo, en qué tiempo se va a desarrollar y podamos darle seguimiento. Es importante y muy pocos lo hacen que las campañas tengan, digamos, escriban estos planes, los tengan claros y los pongan en un lugar visible en la casa de campaña para que todos sepan cómo van a ser, digamos, calificados y medidos por su trabajo. Ahora, es importante que definamos que los planes de trabajo deben de estar relacionados entre sí, tener un cronograma, eso es básico, saber cada día qué tenemos que hacer y tener continuamente reuniones de ajuste y evaluación, porque las campañas son dinámicas, las campañas van cambiando las coyunturas, las situaciones, no son cuestiones muy estáticas o fijas, por lo cual hay que tener algunos modelos de gestión de la información para ir flexibilizando el cronograma y el plan de trabajo. Pero es importante por eso tener claridad por escrito y qué es lo que se va a ir modificando. Y entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, metas del plan de trabajo, ponemos qué objetivo queremos, cuántos votos, de qué manera, qué tarea se va a hacer para conseguir los votos. Quizás, por ejemplo, meta del plan de trabajo es obtener 300 votos en la sección electoral 2142. Objetivo alcanzar es que ganemos esta sección. La tarea es, bueno, visitar a todos los ciudadanos de esta sección electoral llevándole la propuesta de nuestra candidato o candidato. Responsable es Pedrito Pérez, que es el encargado de estar haciendo las visitas junto con sus voluntarios que tiene ahí. ¿Cuándo empiezan? Pues el primer día de campaña, que sería 1 de mayo, y terminan el 30 de mayo. No puede, la desviación en el tiempo pues tendría que ser un poco bueno, en caso que el 30 no vaya a terminar, quizás, o más bien podemos poner fecha de inicio el 1 de mayo, fecha de fin 20 de mayo, desviación del tiempo hasta el 25 de mayo, ¿no? Máximo. Recursos, bueno, van a necesitar unas tablas, van a necesitar unas hojas, lápices, gorras, unos chalecos que los identifiquen y algunos souvenirs del candidato, más la gasolina que se le va a dar a Pedrito para que él pueda estar moviendo al equipo. Más o menos así tendríamos que estar nosotros desarrollando un plan de trabajo. Y luego, bueno, está el diagrama de Gantt, que es una de las gráficas más usadas para el tema de seguimiento. Es una barra doble en forma de T, digamos de escuadra, en donde se anota en unas filas el listado de las actividades y en la otra se anota día por día lo que cada quien va a hacer. Aquí hay un ejemplo que tenemos de cómo hacer este diagrama de Gantt. Y bueno, este diagrama de Gantt es básico para poder hacer nuestro cronograma. También decirles que hay un diagrama de PER, que es una representación de los procesos. En el diagrama de Gantt nos ayuda a hacer el cronograma, el diagrama de PER lo que nos ayuda es a tener claros los procesos, es decir, a ver, en el ejemplo que les di anterior, Pedrito Pérez sale con los brigadistas, la información que reciben se la llevan al coordinador distrital, el coordinador distrital se la da a los capturistas lo suben a un sistema inteligente, del sistema inteligente les va a llegar un SMS a esos que manifestaron que nos van a apoyar de confirmación. Una vez que se confirmen, otra brigada les va a llevar un souvenir, ¿no? Entonces, el diagrama de PER te sirve para hacer ese seguimiento de las tareas y quién hace qué en cada cosa. Y como les dije, bueno, el cronograma de investigación lo que nos permite es darle seguimiento. Bueno, muy parecido, realmente el cronograma se tiene que hacer en diagrama de Gantt, y ahí vamos a darle seguimiento diario, le puede dar el candidato. Ahora hay muchas aplicaciones digitales para poder dar seguimiento a una especie de cronograma y se estén mandando las tareas a cada miembro de la organización. Para facilitar la ejecución del plan de trabajo, además del cronograma, se deben elaborar indicadores. Un indicador debe ser preciso, por ejemplo, en el tema de lo que les dije de Pedrito Pérez, de que va a tener que sumar de esos 300 que conforman la sección, necesitamos 150, pues el indicador preciso es cuánto va él detectando por día. Eso es importante. Debe ser relevante porque aquí en este caso, como las elecciones se ganan por votos, pues el indicador es el número de simpatías conseguidas diaria. Debe ser económico para saber cuánto nos está costando, es decir, a ver, le dimos a Pedrito gasolina para una semana y realmente no pudo detectar o sumar ninguna simpatía, pues ahí quiere decir que el indicador está faltando. Medible, porque lo que les digo, ahí en el caso de Pedrito Pérez sería cuántas simpatías está subiendo diarias, y adecuado es que sea relacionado con el objetivo principal, que es ganar la elección. Entonces,
El indicador, por ejemplo, en este tema territorial sería cuántos votos estamos subiendo día con día. Y bueno, en la integración del equipo de trabajo es importante que tengamos una estructura vertical. Normalmente lo que yo les pongo ahí, que hay un gerente de promoción o campaña sin candidato y un gerente de movilización. Y entonces él lo que se encarga es de ir coordinando todas las acciones para todas las simpatías. Debe haber un coordinador especialmente territorial que se encargue exclusivamente de generar las simpatías, dividir a nivel municipal, distrital, zonal, seccional, hasta el nivel de manzana, que será lo ideal. Tener un responsable por cada manzana de cada lugar, de cada sección, para que estemos hasta la célula más básica y desde ahí podamos ir nosotros conformando una estructura que nos permita generar un desdoble territorial y obtener las metas. Aquí les pongo un ejemplo de una elección de gobernador de Baja California, donde más o menos se dividía así por distritos, zonales, seccionales y manzaneros, de tal manera que era una estructura muy grande y que nos permitía cubrir todo el territorio. Este modelo de estructura ayuda mucho para tener claridad e ir sumando a todos los simpatizantes que quieren estar apoyándonos en la elección. Aquí fue una elección de la alcaldía de Benito Juárez, que fue por circunscripción. Se hicieron algunas demarcaciones, luego la parte zonal, seccional y manzaneros. Esto fue otra en Quintana Roo. Bueno, lo más importante también que hay que tener claro en la planeación territorial es que además de hacer los cronogramas, el plan de trabajo, los indicadores, es la capacitación. Es importante que estas personas que van a salir a dar la cara por nuestro proyecto estén totalmente capacitados, tanto en la forma positiva de dejar un push, le llamamos de información positiva a nuestro candidato e información relevante de propuestas, como en la parte de réplica o de defensa ante ataques de nuestro candidato, que cuando visiten a los ciudadanos le digan, oiga, pero es que me dijeron que el candidato era un corrupto porque se robó tal cosa y que nuestra gente puede decir inmediatamente, no, para nada. Eso es un rumor que salió en tal periódico, pero lo que yo le puedo decir es que en ese tema, nuestro candidato hizo esto positivo, que esa es la verdad, ¿no? Entonces, por eso yo hago un énfasis importante en la capacitación del ejército electoral. Un buen ejército electoral te puede ganar votos, un mal ejército electoral te puede hacer perder la elección. Es decir, a pesar de un buen ejército electoral te ayuda a ganar, pero un mal ejército electoral no capacitado, ten por seguro que te va a llevar la derrota. Ahí la importancia del tema de la capacitación. Por eso es importante que gran parte, digamos, del proceso de promoción y movilización se haga un plan especial de capacitación en cosas como oratoria, en cosas como de temas de proxémica, en tema de cómo tocar puertas, de manejo de la psicología del voto, de cómo tener lenguaje verbal y no verbal, de tal manera que todos nuestros promotores y nuestra gente en tierra sean unos verdaderos vendedores de nuestro proyecto político. Por eso es importante que le dediquemos especial énfasis al tema de la capacitación. Y bueno, tratar de ser muy breve. Si hubiera alguna pregunta, pues bueno, les voy a encargar que a través de las redes de la universidad o de mis redes personales me las puedan hacer. Yo finalmente lo que les puedo decir es que en la actualidad nada sustituye la parte territorial. Es decir, las redes sociales y los medios generan la percepción, pero es la tierra la que concreta y gana elecciones. Las redes sociales, la estrategia de comunicación, lo que tiene que ver con los medios de comunicación, la estrategia política, esos generan la percepción de triunfo, es decir, pueden ganar la campaña en términos de que fue la mejor campaña, con la mejor propuesta, con la mejor imagen, más atractiva, pero quienes ganan la elección es la parte territorial. De ahí la importancia. Me ha tocado ver muchas campañas donde se gana la campaña, pero se pierde la elección. Por eso hay que poner un principal énfasis en la planeación territorial de la campaña. Pues muchas gracias. Ha sido un gusto estar con todos ustedes y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan muy buen día.